Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Si lo tienen, voy a leer. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarás en la casa. Y David moró en la fortaleza, le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Millo hasta hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hasta el versículo 10 he leído. Esta vez, la semana pasada, dando visita a las iglesias que se abrieron, creo que luego de la pandemia, pero por la agenda de la misión muy recargada, no pude visitar para dar el culto de inauguración la iglesia de Morelia de Michoacán, la iglesia de Salamanca de Guanajuato. Pero pensando originalmente en este día iba a viajar a Estados Unidos para apoyar la gira de cantata navideña. Originalmente yo he programado para el día 8 partirme hacia Estados Unidos. Pero antes de mi viaje a Estados Unidos quería aprovechar para irme a aquella sede, estar el culto de inauguración. Que esta vez, estando en aquellas iglesias de Morelia, de Michoacán, y también Salamanca de Guanajuato, y luego Querétaro y del estado de Querétaro, sentí muy agradecido porque se me vino un recuerdo. Yo hace 14 años y un poco más de 3 meses, ya hoy para 4 meses, me trasladé de la misión en Perú para México conforme a la guía de nuestra iglesia. Luego de llegarme no muchos días, un día yo quería visitar algunas sedes. Actualmente somos de 27 sedes, pero hace 14 años cuando yo apenas llegué, éramos 6 sedes, si no me equivoco, la sede de Cuautitlán Izcalli de Estado de México, Ciudad de México, Toluca de Estado de México, son 3, Celaya es de Guanajuato, ¿no? Sí, Celaya y 4, Guadalajara 5 y Monterrey 6, eran todos. Entonces en aquel tiempo éramos 6 sedes, o tal vez 7, Villahermosa, o 6 sedes. Y yo me recuerdo muy bien, una noche, creo que era un domingo de la tarde, me fui a la sede de Celaya de Guanajuato y con mi esposa. En aquel tiempo, el pastor Ernesto, quien es ministro de Guadalajara, en aquel tiempo era un evangelista
estaba dirigiendo la sede de Celaya. Yo con mi cargo, con carácter de persona, como pastor dirigente de la misión, generalmente cuando me voy a alguna sede, los ministros invitan no solamente a los hermanos activos, hasta los hermanos inactivos que hace tiempo un poco se alejaron. Pero ¿qué pasó? Cuando llegué a la iglesia de Celaya, allí hubieron 3, 4 hermanos, según mi recuerdo, en una casa particular. En el mismo patio, ni siquiera estaba techado. Entonces ahí vi 3, 4 hermanos en la oscuridad y el matrimonio de evangelista Ernesto. Entonces percibí desde mi corazón y me preocupé, este ministro, el evangelista Ernesto, ¿podría continuar? Yo dije, porque ante mi vista se veía muy débil, muy débil. No tenía fe. Yo dije, ¿este ministro va a poder continuar? Y al ver la iglesia estaba muy débil. Pasaron 14 años. Ahora somos 27 sedes en diferentes estados. Vamos expandiéndonos con una velocidad. Muy rápidamente estamos creciendo. Entonces esta vez me fui a esa zona, entonces Morelia de Michoacán, aunque es una iglesia aún muy reciente, estuvieron más de 20 personas, entre las cuales hasta algunos pastores. Me sentí muy agradecido con el Señor. Y luego cuando me fui a Salamanca, de Guanajuato, cerca de 30 o 40 hermanos tal vez, y algunos pastores del CLF, el ministro me decía, ay, los pastores le conocen bien a usted, le siguen en línea, entre los cuales dos son alumnos de Cuños Theology School, es un seminario teológico en línea que la escuela está en Nueva York de Estados Unidos. Son los alumnos. Y después cuando me fui a Querétaro, sé que en Querétaro bastantes hermanos. Y sentí muy grato hace 14 años en esa zona. En aquellas zonas yo vi solo 3, 4 hermanos. Y dije en mi corazón, ay, el matrimonio del ministro en Celaya. Luego ellos se mudaron conforme a mi guía a Querétaro. La iglesia de Querétaro creció y luego de la iglesia de Querétaro abrió la iglesia de Salamanca de Guanajuato y ahora en Morelia de Michoacán. Me sentí muy agradecido con el Señor. Como dice la Biblia, el que siembra llorando con lágrimas, con el tiempo cosechará cabillas de gozo y alegrías, conforme a su promesa. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, no somos gente religiosa, sino somos quienes realmente creemos en Dios viviente. Amén. No vivimos por una costumbre, por la religiosidad, sino creemos que Dios existe, creemos en Dios viviente. Cada cosa encomendando en su mano, conforme a su voluntad caminamos, aunque nuestro Padre Dios es invisible, pero creemos que está presente con nosotros, siempre su presencia para nosotros, como nosotros tuviéramos contacto en persona. Así creyendo en Él estamos caminando. Para los cristianos genuinos,
no cristianos de religiosidades, simplemente registrarse en alguna iglesia, congregarse, sino cada quien teniendo la certeza de la salvación, del perdón de los pecados, la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuál es un verdadero peligro? Durante 2000 años de la historia de la Iglesia del Señor, los tiempos peligrosos nunca fueron comprobados, nunca fueron que el tiempo que a la Iglesia padecía persecuciones y dificultades, sino en el tiempo de paz, en el tiempo de abundancia. Europa, luego de la reforma religiosa, llegó a ser la cuna de evangelización, cuna de evangelización al mundo entero. Los países de Europa, por ejemplo, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra y República Checa y algunos países eran muy fuertes países misioneros. En aquellos países estaban establecidos iglesias del Señor, innumerables cristianos que amaban al Señor. Pero juntamente con la expansión del Evangelio, siempre Dios históricamente ha estado bendiciendo a la nación que sirve al Evangelio, permitía la prosperidad. El propósito de la prosperidad que Dios permite para facilitar obras misioneras, no para que cada hermano se enriquezcan y vivan solo cómodamente, sino para que faciliten actividades, obras misioneras. Así hubo la primera revolución industrial, segunda y tercera en Europa. Anteriormente los europeos vivieron con muchas dificultades. Hasta los niños metidos en las fábricas trabajaban desde muy de mañana hasta muy de la tarde, mujeres, mamás solteras, hasta viudas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en Europa habían muchas dificultades, habían gente despierta que amaban a Dios. Pero luego de tanto desarrollo industrial, económicamente, las iglesias de Europa empezaron a enfriarse, corromperse. Y Dios tuvo que buscar una nación que pueda reemplazar aquellas iglesias enfriadas. Porque en el libro del Apocalipsis, hacia las 7 iglesias de Asia Menor, el Señor resucitado decía: arrepiéntete. Si no te arrepientes, moveré mi candelabro. Antiguamente el candelabro, o sea, el candelero, el candelabro del oro, es el símbolo del ministerio de Dios. Entonces tú no te arrepientes, moveré mi candelabro. Aunque la estructura de iglesia, que se parece a un castillo, un templo enorme, esté allí, pero la iglesia no es una estructura. La iglesia es asamblea, reunión de gente apartada por Dios, llamada a ser santa y justa en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Una iglesia cuando se enfría con el Señor, con el Evangelio, algunos inmuebles que ellos habían comprado o habían construido quedan, pero el ministerio, la función, como lámpara del Señor, el Señor lo mueve a otros lugares donde
mejor que aquella iglesia puede iluminar al mundo. En Asia Menor habían 7 iglesias, pero finalmente ellos no se arrepintieron. ¿Qué han sucedido? Aquel país actualmente es Turquía, llegó a ser un país musulmán. Un país musulmán. En Europa también, donde habían iglesia del Señor, en el tiempo de la Revolución Comunista se volvieron países comunistas. Los países que matan a los cristianos. Entonces el Señor trasladó su candelabro a Norteamérica, juntamente con los puritanos, cristianos que amaban al Evangelio, no pudieron rendirse ante la presión de la Iglesia Católica. Se fueron a la tierra de Norteamérica, iniciaron con muchas dificultades. Entonces ellos cuando llegaron primero en la orilla de Playa del Mar, de rodilla caída, oraron al Señor. Luego al momento de construir la ciudad, primero ellos ubicaron el lugar de la iglesia, construyeron el edificio de la iglesia. Luego la escuela y también el edificio que va a funcionar como edificio de alcaldía. Entonces para ellos la iglesia era primordial. ¿Qué pasa? Rompió el récord mundial en corto tiempo de la historia, en menos de 200 años. La nación Estados Unidos llegó a ser un país poderoso. Ahora nosotros cuando visitamos Europa, aún hay muchos edificios que en la época de Martín Lutero era iglesia. Para ese templo se están volviendo en bares, en discotecas, en clubes. Entonces, ¿dónde eran iglesia actualmente? Es un lugar de perdiciones. Pero esto ahora muy fuertemente está golpeando a Estados Unidos. En Estados Unidos, el porcentaje del cristiano, del descendiente anglosajones, del color de la piel blanca, ya muy pocos. Y luego los afroamericanos, descendientes afroamericanos, la iglesia también se está bajando. Actualmente la iglesia que está más activa, iglesia hispanas. Por donde quiera. Entonces los originarios de ahí, claro, ellos tampoco, los anglosajones no han sido originarios. Pero por decirse, entonces ellos cuando llegaron ahí, amaban a Dios, servían a Dios, ahora no tanto. Muchas iglesias, edificios de iglesia se venden. Está muy frío. Entonces, para los cristianos verdaderos, no son cristianos religiosos. Tiempos peligrosos no son los tiempos que nos padecemos por alguna situación difícil, sino comodidad. La comodidad. La comodidad. Y carcome el alma de los cristianos. Luego de la pandemia, toda la iglesia hablan, ya fue marcada una línea. Antes de la pandemia, luego de pandemia, nada es igual. Hasta las iglesias. Muchos miembros de la iglesia ya se acomodaron, se acostumbraron. Hay una moda de participar a los cultos cómodamente por medio de diferentes plataformas de internet. No se vienen a la iglesia. Incluso muchas iglesias se cerraron.
Hasta en nuestra congregación hay los hermanos que antes de la pandemia sí venían físicamente a los cultos, dejaron de venir. Para ellos es muy cómodo en su casa, en su sofá, sentado o hasta en su cama tirada. Y prender la pantalla, conectar a internet, luego fácilmente, es muy fácil escribir un comentario, aleluya, gloria a Dios, excelente prédica, sí, gracias al Señor, pero buscando toda la comodidad, corrompidos. Entonces, esto es lo que Satanás hace en nuestra vida. ¿Qué sucede a los cristianos si buscan tantas comodidades? No tiene por qué usar la fe. Cuando deja de usar la fe se vuelve en una teoría. La fe se vuelve en una experiencia del tiempo pasado. Luego decimos, en aquellos días, en aquel tiempo era así. En aquel tiempo mi corazón era ferviente. Aquel tiempo yo busqué a Dios. Aquel tiempo Dios me ayudó. Pero lo más importante es la actualidad. El pasado queda en el tiempo pasado. Un día el misionero de Portugal me dijo, pastor, los portugueses viven en el pasado. Actualmente considerado uno del país entre los países de Unión Europea, país subdesarrollado económicamente, pobre. Pero los portugueses viven en el tiempo pasado, cuando ellos eran príncipe del mar. Cuando ellos eran príncipe del mar, juntamente con los españoles, conquistaban el mundo entero, ellos viven en la gloria del tiempo pasado. Pero actualmente no hay empleo, difícil, y crisis económica, pero vive en el pasado. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, no solamente Portugal, hay muchas naciones y su gente viven en el pasado. Mi nación, en el tiempo pasado, por lo menos 50 décadas atrás, era el primer país, uno de 4 países más poderosos del mundo, más ricos del mundo. Pero la actualidad, ¿cómo está? Eso es importante. ¿Va desarrollándose o va retrocediéndose? Entonces la Biblia nos enseña. Nuestro Dios sabe muy bien este secreto. Tantas comodidades. ¿Qué consecuencia puede traer a su gente, a su pueblo? Corromperse. Yo nunca he visto a algún hermano o hermana en los tiempos difíciles fácilmente corromperse navegando en diferentes sitios de pornografía. Nunca he visto. Por la dificultad busca al Señor. Por tanta situación de familia, por la necesidad de familia. A veces con lágrimas de rodilla caída en matrimonio oran por los hijos. Incluso siendo gente pobre, pero tienen ganas de servir al Señor, ganas de ofrendar. No es que la gente rica ofrenda, no es cierto, eso no es cierto. Tener dinero en su cuenta bancaria, tener la disposición, totalmente es otra cosa. Muchas veces gente rica es más avaro. Entonces, aquellos hermanos que con corazón ferviente buscaban al Señor. ¿Qué sucede? Dios lo respalda, porque sirve al Evangelio, camina con el Señor. Cuando
Cuando en su vida viene la comodidad, ya quiere acomodarse, ya quiere mantenerse sentado, acostado. Ya no quiere desafiar más, ya no quiere brincar más. ¿Qué haría con el tiempo que le sobra? La Biblia tan sencillamente, pero tan claramente nos enseña. Los israelitas que salieron del Egipto, Dios ordenó a sus ex amo pidiera bienes. Los hebreos pensaron, ¿para qué? Nosotros no entraremos al desierto. En el desierto, ¿para qué sirve tanto dinero? ¿En dónde nosotros ofreceremos dineros para que nos vendan algunos productos? En el desierto, ¿para qué sirve dinero? Dios ordenó que los hebreos pidieran a sus ex amos egipcios bienes. Y se sintieron muy presionados, pero Moisés los dirigió muy fuertemente. Cuando ellos, desafiando a sus ex amos, pidieron bienes, ellos, ¿qué dieron a ellos? Plata, oro, joyas, telas. Los israelitas no sabían para qué. Ya ellos iban a atravesar en el desierto. Pero muy pronto, solo en 3 meses, se dieron cuenta, ¿para qué? ¿Para qué fue? Dios a través de Moisés convoca a los israelitas a hacer el tabernáculo. Es una casa dorada, casa de oro y plata, joyas, la casa de Dios. Entonces cuando Moisés convocó, todos los que tienen buen ánimo, voluntario y disposición, traigan ofrendas. La Biblia aquí explica tan simplemente. El pueblo gozosamente daban lo que había recibido de Egipto. Pero durante 40 años de caminata, ¿y quienes no han dado lo que habían recibido? Lo reservaban para sí mismos. No solamente lo mantenían reservado como una reserva, con aquellos bienes hicieron ídolos. La Biblia de una manera tan sencilla explica. Nosotros queremos tanta reserva en nuestras vidas. Con aquella reserva y cabida del tiempo, del espacio, mueble, inmueble. Lo justo solo se necesita, pero queremos tener más y de más. ¿Y qué sucede? Con lo que nos sobra, nos corrompemos, hacemos ídolos. La Biblia de una manera tan sencilla, pero tan clara, nos enseña la verdad. ¿Cómo es el mundo del corazón? Muy aparte del nivel de economía que cada uno de ustedes tiene. Ustedes deben pensar como cristiano. Un viaje familiar. Gastar tantos dinero en comida, en diversión. ¿Realmente conviene al cristiano? Tantos gastos para mí mismo. ¿Realmente conviene a una familia cristiana? La Biblia, ¿qué enseña a nosotros? Dios sabe muy bien cuando su gente, su pueblo se mantiene a sano, a salvo. Nos ama. Dice que nos dirige junto al pasto, junto al agua. Para los cristianos salvos, ¿sabe que dónde es el lugar del pasto? ¿Dónde es el lugar junto al agua? Lo que nosotros imaginamos, donde no sentimos nada de presión, nada de carga. ¿Es realmente un lugar del pasto? ¿Es un lugar de junto al agua? No es así. Donde nosotros
no podemos menos que buscar a Dios. Donde nosotros no podemos menos que buscar a Dios, aquel lugar se vuelve el lugar del pasto, el lugar junto al agua, donde los cristianos realmente se engordan, se enriquecen su espíritu, su alma. Así nos dirige. Hace 14 años, yo llegué en Cuautitlán, la sede de Cuautitlán Izcalli, como pastor nuevo. De la sede de Lima, Perú, dirigiendo la misión en Perú. En Lima, luego de comprar un edificio muy grande y cuya área de construcción eran 3.300 metros cuadrados, un edificio muy grande. Mis hijos estaban acostumbrados, papá, es una mala señal. Hasta ahora nosotros siempre hemos sido testigos. Tú cada vez que logre algo, Dios te cambia de lugar. En Paraguay fue así, en Corea fue así. De una pequeña iglesia, un edificio moderno y grande, luego la misión me trasladó. En Paraguay la construcción, cuando la casa todo estaba cómoda y muchos hermanos se reunían, la misión me mandó a Perú, a una casa particular. Ahí dirigiendo la iglesia creció, luego pude comprar un terreno, después revendiendo el terreno, otra vez pudimos comprar una torre en zona céntrica de Lima, Perú. Dijo, es mala señal, creo que te va a mover de aquí. No me importa, yo dije. En el 4º piso hicimos una casa pastoral muy, muy grande. Mis hijos aún estaban más inseguros. Creo que ya muy pronto ya nos vamos a mover. La casa está demasiado buena. Esa es señal. Y llegó realmente la dotación. La misión me mandó a México. Ya estoy acostumbrado de viajar de un lugar a otro lugar solo con unas maletas nada más. Todo lo que en los tiempos pasados había adquirido logrados son obras del Señor. No son mías. Dejarlo todos, hasta hermanos, hermanas, irme en familia. Estoy acostumbrado. Y ahora también, si la misión me manda una notificación, en una semana Pastor Pablo Sid abandone la misión en México, vaya a Tarizela, me voy. Yo me voy. La vida nuestra es pasajera. Nada de esta tierra es nuestra pertenencia. Lo que nosotros realmente queremos adquirir, a donde queremos alcanzar, no es algún mueble, algún inmueble en esta tierra, ni algún material, sino donde cumple la promesa es el reino de Dios. Hace 14 años, cuando llegué como pastor nuevo en Cuautitlán Izcalli, vi el edificio de la sede de Izcalli. Allí como máximo 400 personas, un poco remodelando, tal vez hasta 500 personas. Un edificio bastante bonito, la casa pastoral bastante cómoda. Desde el mes de junio del año 2009 empecé a vivir. Menos de unos meses sentí gran incomodidad en mi corazón. ¿Yo qué hago aquí? Una casa bastante cómoda, pero es un lugar no es tan accesible de Izcalli. Hasta la misma gente que vive en Izcalli a veces no lo ubica. ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? De vez en cuando, al salirme de Izcalli para ir a migración de Ciudad de México, en el camino vi tantas personas. En la Ciudad de México, tantas personas. ¡Wow! Yo dije, tantas personas. Hasta ahora, cada vez que me regreso de algún otro país, de Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, de ahí, al regresar a México, desde el aeropuerto, Señor mío, yo digo,
Cuando el avión se aterriza, Señor mío, desde arriba al verlo, tantas casitas, casa y casa, mares de casa y edificios. Señor mío, a mí me impresiona, no en el sentido positivo, sino negativo, sino Señor mío. Tantas casas, tantas personas. Entonces en mi corazón sentí el llamado del Señor. ¿Tú qué haces en Cuautitlán Izcalli? ¿No ve a esta ciudad tan grande? ¿No vas a anunciar el Evangelio en esta ciudad tan grande a tantas personas? Entonces, en la sede de Cuautitlán Izcalli ya se me pegó una costumbre. Cuando comienza a atardecerse, 5 a 6, salirme de casa pastoral, pararme en medio del patio. De ahí, mirar el edificio. ¿Yo qué hago acá? Invirtiendo, lo remodelo para que puedan venir más gente. Pongo mezanine, ampliar el salón para que venga más gente, pero estratégicamente no es un punto accesible. No se vale. ¿Y qué hago aquí? Entonces, con un gemido en mi corazón, meses, un día tuve que tomar la decisión. Me voy. En la iglesia de Cuautitlán Izcalli voy a dejar un ministro para reemplazarme. Él puede dirigir. Yo tengo que irme a aquella ciudad metropolitana donde están muchas personas. Empecé a viajar a Ciudad de México en busca de algún lugar, porque yo no me voy solo con mi familia. Los estudiantes de seminario teológico conviven conmigo, algunos colaboradores. Por lo menos unas 40 personas debemos irnos. En Ciudad de México, ¿a dónde voy para poder vivir con unos 40 personas? ¿Dónde? La sede de Ciudad de México. Había muy pocos hermanos. Se reunían en local de una hermana de chatarrería. Se reunía ahí. Pero aquí no es un lugar tan adecuado para poder recibir tantos visitantes. ¿Dónde yo vivo? Una persona me dijo, una hermana de Ciudad de México anteriormente había donado su propiedad. Está en Tlalpan, en una zona se llama Ajusco. ¿Ajusco? ¿Me puede llevar, por favor? Me fui a Ajusco. Al llegar a Ajusco, del Tlalpan, gracias al Señor, yo vengo de la familia pobre. Mi familia anteriormente había vivido en alguna zona muy similar a Ajusco. Al llegar a Ajusco yo vi casa medio enterrada subterráneamente. Y luego obra negra, ni ventana, ni plafones, ni siquiera puerta. Ahí parado al verlo, yo dije, excelente lugar. Aquí yo voy a iniciar. Por lo menos en esa ciudad, una casa gratis. Es una bendición. ¿Qué importa la calidad de casa? Una casa gratis. Para mí es una bendición. Ahí ya hemos empezado para construirlos. Desde fines del año 2010. Luego 2011, creo que el mes de enero, ya me mudé a Ajusco. La casa era modesta, no había recámara para mi familia. Entonces el planta baja era comedor, ahí colocamos 2 literas. Tengo un hijo, ahora son 4 en aquel tiempo, mi hijo y mi hija, en litera cubrir con un mantel en el día, trabajar, en la noche dormir adentro.
Así con los hermanos hemos trabajado. Y Dios nos ha ayudado. Yo en la Ciudad de México pensé, aquí está hermano Luis Méndez. En aquel tiempo dije, hermano Luis, yo no dudo de que mi mudanza desde Cuautitlán Izcalli aquí es la voluntad de Dios. Yo no vine para hacer turismo, para vivir cómodamente, sino para anunciar el Evangelio. Hasta esta casa es una casa modesta, pero la donación de esta casa para mí es una señal, es la ayuda de Dios. Por lo menos donde yo tengo para poder extender mis piernas y dormir, es una bendición. Todavía me acuerdo, en la primera noche cuando yo dormí en el segundo piso de recámara de casa de Ajusco, aunque la casa es modesta, cuánta gratitud sentí. Gracias, Señor, por darme ese espacio donde por lo menos pueda extender mis piernas y acostarme. Vamos a construir casa de colaboradores, seminaristas. ¿No tiene algún contacto de alguna autoridad que en los tiempos pasados alguna vez nos haya ayudado? Para que nos done cemento. Él se acordó de alguien. Tengo presente en mi mente fulano, tal diputado de Tolucas. Entonces, hermano Luis, entre gente de fe, gente loca, hay poca diferencia. A veces se ven casi similares. Gente de fe, gente loca, no está tan lejos, está muy, muy cerca. Enloquecerse o gente de fe. Y por lo tanto, si debemos enloquecernos, seamos totalmente locos. Pida a él 50 toneladas del cemento. Hermano Luis Méndez me miró. ¿Cuánto tonelada? 50 toneladas del cemento en donación. ¿Cuánto, pastor? 50 toneladas. Yo dije, entre gente de fe, gente loca, no hay mucha diferencia. Vamos a enloquecernos totalmente, vamos a pedir, como loco vamos a pedir 50 toneladas. Bueno, está bien, pastor, escribe 50 toneladas. Después un día llegó, ya que fue una carta oficialmente presentado a una autoridad, a través de un personal mandó la respuesta, carta de respuesta. Y diciendo, lamentable, no pueden apoyar a nosotros. Y luego más tarde decía, con 50 toneladas no podemos. Lo siento, solo con 30 toneladas del cemento. Luego, después de unos días, en esa calle tan estrecha de Cerro Negro, de Ajusco, llegó un camión con 30 toneladas de cemento. En ese día los estudiantes del seminario casi se murieron por cargar 30 toneladas del cemento. Casi se rompieron sus columnas. Pero gozosamente pudimos construir la casa. Aunque la casa es modesta, finalmente pudimos tener recámara donde los seminaristas colaboradores pudieron vivir. En aquel tiempo, ¿cómo yo pude tener la fe de que Dios me iba a ayudar? Estuve seguro de que servir a su evangelio es la voluntad de Dios. Por eso desde cuando yo estaba en Cuautitlán Izcalli, pensaba en mudarme. Dios me enseñó, una hermana había donado un terreno, una propiedad en Ajusco, Picacho Ajusco del Tlalpan. Para mí era ayuda de Dios. Luego de llegar ahí, estuve seguro, aquí necesitamos una casa, vamos a solicitar. 30 toneladas de cementos llegaron. En la bolsa estaba impresa, es donación, no se puede vender. Luego de construir nos sobraron muchas bolsas. Yo dije, necesitamos un poco de dinero. ¿Qué hacemos? Aquí están bolsas de cementos, vamos a venderlas.
Pero pastor, eso no se puede vender. Mire, aquí está impreso. Eso es donación, donación. No se puede vender. Vamos a venderlo. Necesitamos un poco de dinero. Esto lo sé. En esta hora mi prédica se transmite en vivo a todo el mundo. Algo ilegal puedo decir o no. Entonces, vamos a venderlos. Por aquí con la ferretería de Don Plano. A ver, negócielo. Bueno, así finalmente pudimos venderlos. Entonces, otra vez construimos la casa. No para tener, lucrarnos, para tener más materiales. En aquel tiempo nosotros teníamos rentado una casa en Municipio Libre, delegación de Municipio Libre. La casa muy pronto se llenó. La renta creo que era cerca de $1,500. Mensualmente. Cuando el salón para como 70 personas estaba lleno, yo dije, cada domingo, Señor, tú sabes muy bien, cuando yo quise venir acá, tú me preparaste casa de Ajusco. Cuando necesitaba bolsas de cemento, tú nos ayudaste. Ya esta casa está llena. No tenemos buena condición para cubrir tantos dólares rentando una casa más grande. Hasta aquí tú me has ayudado. Yo no sé, de repente desde el fondo de mi corazón me surgió una idea. Me va a dar una casa gratis. Dios me va a dar una casa gratis. Desde el púlpito empecé a hablar a los hermanos. Hermanos, averigüen, por si acaso tienen algunas amistades que tienen un edificio grande. Acérquense. Yo siento que Dios nos va a dar una casa gratis para nuestra iglesia. Después de unos domingos, aquí hermana Verónica se acercó a mí. Pastor, yo antes de recibir la salvación, me congregaba a otra iglesia. En aquella congregación tenía una amiga. Es empresaria. De vez en cuando ella presta uno de su edificio para la iglesia. Vámonos. Bueno, hermana, vámonos. Luego programamos un día, nos fuimos. Mientras tanto que yo manejaba, preguntaba, hermana, ¿dónde? Junto a la avenida Capitales de Tlalpan. Entonces, en mí había ya una idea establecida, ya que es una casa gratis. Luego de la avenida Capitales, ya me va a decir a la derecha, luego entrar callejones chiquititos, luego un edificio que está por caerse. Ya que es una casa que presta gratuitamente. Esperaba que me dijera, ya mano derecha, mano izquierda. Pero hermana, pero decía, adelante, derecho. Pero hermana, aún falta un poco más. Y luego de unos minutos, aún falta, ya es tiempo de decirme a la derecha o a la izquierda. Derecho, hermano. Derecho, pastor. ¿Derecho? ¿Dónde se vive? Ya está cerca. Junto a esta avenida. ¿Junto a esta avenida? Sí. ¿Dónde? Ahí se ve, pastor. ¿Dónde? Porque yo estaba buscando un edificio que está por caerse. Entonces, ¿dónde entonces? Ahí se ve. Un edificio, una torre de fachada de cristal verde. 1650. 1650 fue. 1650 junto a avenida 1695. Cuando lo vi, ¿me está diciendo de aquel edificio? Sí, ahí es, pastor. Señor mío, hoy yo perdí mi tiempo, yo dije. ¿Quién loca? Ese edificio tan bonito nos podría prestar gratuitamente en esta ciudad, yo dije. Donde el espacio es el dinero. Mire, ese edificio es moderno. Pero no tenía valor para decir a la hermana, vamos a regresar a casa. Bueno, ya que llegué hasta aquí, vámonos. Al pararme enfrente del edificio, hasta había un policía que cuidaba la puerta automática de los estacionamientos.
hasta una puerta automática del estacionamiento, un policía. Esta casa gratuitamente nos prestará. De toda la manera. No tenía valor para decir a hermana, ¿por qué no me ha avisado con anticipación, con detalle? Si me hubiera explicado, ni siquiera hubiera venido. Vamos a entrar. Entonces, en el primer piso, exactamente era el día del cumpleaños de la hija de propietaria. Ahí conocí a la hermana Teresa. Simple vista, al ver a su aspecto, empresaria. Con una falda parada, pero en su rostro se veía empresaria. Impresión de empresaria. Entonces yo antes de llegar ahí, a hermano Luis Méndez, a quien yo considero como mi vocero, mi parlante, en su oído ya había puesto toda la palabra. Entonces, dígale a ella, somos de una asociación civil sin fines de lucros, trabajamos para el bienestar del pueblo, especialmente de la juventud. Luego allí, dígale, finalmente decirle que nos preste su edificio gratuitamente. Hermano Luis y yo estuvimos parados. Y hermana Teresa dijo, ¿en qué le sirvo? Yo miré a hermano Luis. O sea, con un gesto. Todo lo que le dije es la hora de decir. No dice ninguna palabra. Solo tragaba su salida. Entonces, su garganta se secó. Entonces, le dio pena de decir a ella que aquel edificio nos prestara gratuitamente. Otra vez miré. Entonces, despacio, con mis codos, para que no se notara, atiendo un codazo a hermano Luis. Entonces, ya dígale. Luego hermano Luis empezó a hablar, pero comenzó a dar una vuelta completa de nuestro mundo. Daba vuelta, otra vuelta, porque le daba pena de decirle. ¿Y por qué habla tanto? Directo al grano, ya ahora pedirle gratuitamente. No pudo mencionar. Otra vez presionando un poquito, ya, entonces. Y hermana Teresa, y se dio cuenta que nosotros no le estamos diciendo algo que queremos decir. Dijo, señores, yo estoy bastante ocupada. ¿En qué les sirvo? Luego hermano le dijo, este piso, el auditorio de ellos, no nos puede rentar, aunque sea con un pago simbólico. Nunca yo dije así, que pidiera gratuitamente. Le dio pena de decirle gratuitamente, aunque sea un costo bajo, algo simbólico. Yo dije, nunca le dije eso, que dijera gratuito. O quizás gratis. O con un poco de dinero simbólico. Ella entendió perfectamente nuestra petición. Unos segundos del silencio. Aquellos unos tal vez 5 o 10 segundos yo sentí como minutos y 20 minutos haciendo, esperando que ella contestara. Luego dijo, bienvenidos señores a sus casas, que ocúpenlo. Yo dije, ¿oí mal? ¿Yo oí mal? Luego miré a hermano Luis, él también con los ojos asustados del conejo, entonces entendió, aunque no le dije con gesto, entendió. ¿Qué dijo? Bienvenidos señores a sus casas, que ocupen esta casa. Era necesario reafirmar otra vez. Entonces, otra vez pregunté. Tal vez oímos mal. Entonces nosotros, ¿qué cantidad deberíamos pagar? Ella dijo,
señores, mi palabra ya les fue dada. ¿Qué palabra más? Una palabra hermosa. Mi palabra ya les fue dada. ¿Qué palabra más? Desde mañana, ocúpenlo. Y yo le agradecí, me despedí de ella, salí del edificio, rápidamente saqué mi camioneta, me senté en lugar de chofer, casi me choqué con otro carro. Estuve emocionado. No puede ser. Desde atrás. Y los hermanos, frene, pastor, freno, casi me choqué. Al día siguiente, yo no tenía valor de irme ahí. Dije a los seminaristas, múdense. No tenía valor de irme ahí. Entonces, múdense. Luego en la tarde por teléfono confirmé, ¿cómo van? Estamos adentro. Que el policía no dijo nada. No dijo nada. De verdad están adentro. Y adentro estamos. Un piso completo de un edificio moderno. Hemos ocupado más de 10 años. Si nosotros pudiéramos sacar el cálculo, hermana Tere, en dinero, ¿qué cantidad, equivalente de qué cantidad nos hubiera apoyado y donado? Cientos miles de dólares. Más de 300 miles de dólares. Luego, cuando ese edificio estaba ya lleno, Dios nos bendijo, ya somos 27 sedes en todo el país. Y aún vamos creciendo. Necesitamos ahora un edificio central de misión para muchas más personas. El pastor Oscar me dio la guía en el año 2016. Haya un auditorio para 1,000 personas. Pero aquí nosotros estamos excavando para un auditorio cerca de 2,000 personas. Subterránea, 1 piso. Arriba, 4 pisos. Total, 5 pisos. Enorme nave estamos preparando. Ustedes, cuando termine la construcción, al mirar allá, ya no va a haber nada detrás, árboles, casas, sino una nave gigantesca. Necesitábamos un edificio. No teníamos dinero. Desde el año 2016 hasta 2019 he recorrido toda la ciudad en busca de un inmueble sin tener ni siquiera $10,000 en mano. Solo preguntando, ¿cuánto cuesta? $1,000,000. Ah, sí, qué bien. Entonces, ¿cuánto cuesta este terreno? $3,000,000. Ay, qué bonito. Un poquito caro, pero bonitos. No tenía nada del dinero. Lo único que tenía, la fe en Dios, la guía. Fines del año 2019 hemos encontrado este terreno. Estaba cerrado el portón, afuera había un letrero, se vende. Quería ver. Entonces me sumaba ahí, no podía ver adentro. Y vi un árbol que está junto a la pared, medio inclinado a la pared. Como saqueo me subí a ese árbol, encima vi ese terreno. Bien, o sea, totalmente rectángulo. Aquí es. Dios, denos este terreno. En el primer año de la pandemia, milagrosamente Dios nos ayudó. Y pudimos comprar ese terreno de 7,200 metros cuadrados en la Ciudad de México. Estamos construyendo una nave para 2,000 personas. Al pensar profundamente, ¿cuándo Dios nos ha ayudado? No solamente en México, en Perú, en Paraguay, no solamente en el caso de mi ministerio, sino nuestra misión, Buenas Nuevas. ¿Cuándo Dios siempre nos ha ayudado?
nos ha bendecido y sigue bendiciéndonos en gran manera. Cuando nosotros queríamos avanzar por la fe, cuando queríamos usar la fe para su reino, para expandir el evangelio, siempre Dios nos ha ayudado. Yo he leído 2 de Samuel capítulo 5. Esa fue la primera obra del rey David luego de entrar en el poder. Antes del rey David, durante 490 años, desde cuando los israelitas llegaron a la tierra del Canaán, durante 490 años hubieron muchos, jueces poderosos, heroicos, algunas personas muy poderosas. Durante 490 años de la historia luego de conquistar a la tierra del Canaán, no hubo ningún líder israelita que pensó en conquistar al muro de los jebuseos. Porque el muro de los jebuseos está situado en actual Jerusalén. Al lado hay que el castillo de David es ahí donde originalmente fue el muro de Jerusalén. Jebuseos. Durante 490 años nadie en su corazón puso la idea de conquistar la ciudad de los jebuseos. Porque la ciudad de los jebuseos está situada en la cumbre de un cerro. La inclinación es muy grande, totalmente enmurallada. Difícil alcanzar allí. Además, esta ciudad tiene un secreto, que por el cual durante 490 años nunca fue invadido. Tiene un canal, 40 metros de largos. Puede mostrarlos el canal. Allí es la ciudad. Ahí ustedes, si no está tan nítidos, atrás se ve un canal de color amarillo. Siguiente imagen. Ahí está. Desde adentro de la ciudad Jebuseos, 40 metros, un túnel de 40 metros horizontal. Luego, vertical hacia abajo 12 metros. Se conecta con manantiales del Gihón. Entonces, los jebuseos tenían una manera de poder conseguir agua. En aquella época era importante tener agua. Si no hay agua, aunque una ciudad grande, finalmente los pobladores abandonan. No hay bastante alimentos, abandonan y se van. Por eso algunas ciudades antiguas muy grandes llegaron a ser totalmente ya arruinadas. Entonces la ciudad de Jebuseos tiene un secreto. Tiene conexión a través de un canal con manantiales del Gihón. 40 metros, un túnel de 40 metros horizontal, luego 12 metros vertical. Se conecta con aquellas manantiales del Gihón. De ahí conseguía, a través de cántaro, amarrados en una cuerda baja, 12 metros, sacaba agua. David, cuando quería conquistar a esta ciudad, los jebuseos se burlaron de David. Tú no podrás estar acá. Aquí tú no entrarás. Esa ciudad enmurallada sobre la cumbre de un cerro. En el tiempo de David no había misiles, armas tan poderosas de hoy en día, puede dispararlos, sino todo manualmente.
David, luego de sentarse en el poder, en el trono del rey de Israel, su primer trabajo fue muy diferente que los otros políticos. Los otros políticos, cuando entran en poder, ¿cuál es su primer trabajo? Eliminar los enemigos políticos. Echar la culpa a ellos, mandarlos a la cárcel y asesinarlos. Rey David, cuando entró en el poder, su primera obra no fue así. Su primera obra, él se fijó a la ciudad de los jebuseos, la fortaleza de los jebuseos. Durante 490 años, ningún líder israelita pensó en conquistar ni intentó. Pero David vio la importancia de la ubicación geográfica de la ciudad de los jebuseos. Desde ahí, gobernar sobre la nación Israel. Es un punto estratégico. Sé que es bien difícil, que cueste mucho trabajo. No estoy bien seguro de que podamos salirnos como ganadores, tal vez perdemos. Pero es ese lugar para gobernar sobre el reino de Israel, hacer un templo para que Israel sea centro de adoración a Jehová para todo el mundo, es un punto estratégico. Se apuntó hacia la fortaleza de los jebuseos. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahí la Biblia marca la diferencia que existe entre el rey David y los demás reyes. Primero él llegó a ser rey de Judá en Hebrón, 7 años y 6 meses. Y después Dios le ayudó, llegó a ser rey de todo el Israel. Luego de 7 años y 6 meses de haber gobernado en Judá, cuando llegó a Jerusalén, ¿cuál es su primera obra? Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues a los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Los jebuseos estaban seguros. Desde la muralla viendo a David, a sus ejércitos, tú no podrás entrar acá. ¿Desde cuando los israelitas llegaron a Canaán? Ya pasaron 490 años. ¿Quién juez? ¿Quién rey? ¿Quién profeta? ¿Quién vidente pensó en conquistarnos? Es una ciudad, una fortaleza situada en la cumbre de un cerro. Nadie puede subir aquí. David sabía, David está desafiando a lo imposible. David es un político, no es un necio. Él pensó durante 490 años, ¿quién es nuestro juez? Incluso hasta Sansón, enorme don, tenía tanta fuerza. Ni siquiera el rey Saúl, nadie pensó en desafiar para poder conquistar la ciudad de los jebuseos, aunque está situado en un lugar muy, muy importante. Podemos ver el corazón de David. Por eso la Biblia dice, cuyo corazón conforme al corazón de Dios. David fue diferente que otros políticos. Él no buscó a sus enemigos políticos para mandarlos a las cárceles, para matarlos. No se interesó en establecerse a sí mismo. Solo en su corazón había la disposición.
quería servir a Dios. Y vio la fortaleza de los jebuseos. Es un lugar muy importante. Desde allí podría gobernar sobre la nación Israel. Ahí, cerca, podría ser casa para Dios. Entonces, Jerusalén será centro de adoración a Dios para todas las naciones. Solamente en su corazón había la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña a quién Dios bendice, a cuál corazón Dios derrama sus bendiciones. Los jebuseos dijeron, tú no entrarás acá. Aquí hasta un cojo, un ciego te mata. Estaban burlándose de David. David empezó a estudiar. Es una fortaleza. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos alcanzar allá? La Biblia aquí enseña cuando nosotros decidimos usar la fe. Antes de decidirnos usar la fe, luego de decidirnos usar la fe, siempre la cosa se ve diferente. Antes de decidirse de usar la fe, solo se veía como una fortaleza. Imposible derribarlo. Pero David tenía fe. Dios, durante 490 años, ningún líder de Israel ni siquiera pensó en hacer esto. Yo quiero hacer esto. No busco la vanagloria, sino veo que es un sitio estratégicamente importantísimo para gobernar sobre toda la nación y ahí hacer una casa para Dios, cerca de ahí. Entonces, para que la nación Israel sea centro de adoración a Dios. Él empezó a usar la fe, ayúdame. Cuando se decide para usar la fe, Dios comienza a ayudar. Dios descubrió un secreto. ¿Cómo durante 490 años esta ciudad nunca cayó? Esta ciudad tiene un secreto. Tiene la manera de conseguir agua. Con la lluvia que cae, no puede alimentar a toda población que vive allí. Hay una manera de conseguir agua, sin que sea necesario que se salga de la fortaleza. Luego descubre, adentro de ciudad hay un canal. Un canal que conecta con manantiales Gijón. 40 metros horizontal, 12 metros vertical. Ahí se ve al lado la foto de la derecha. Apenas una persona puede pasar. Por ahí los jebuseos bajaban cántaro amarrado de soga. Pero David pensó en subir por ese canal de 12 metros vertical. Siguiente. Así, canales muy estrechos, horizontal y vertical. 12 metros de subida. Dios nos va a ayudar. Los hombres de David empezaron a subir por ese canal tan estrecho, 12 metros hacia arriba. Los jebuseos ninguna vez, ni siquiera una vez, pudieron imaginar de esta manera alguien intentaría entrar a la ciudad. Es imposible. Pero David, a través del canal, empezó a desafiar. 12 metros de subida. Luego 40 metros horizontal. Así los hombres de David finalmente entraron dentro de ciudad de los jebuseos, mientras tanto que ellos estaban tan confiados y descuidados. Aquellos valientes que entraron dentro de la fortaleza, en un momento abrieron la puerta de ciudad. El ejército de David allí alcanzó. Conquista ciudad jebuseos.
Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos, aborrecido del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Millo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Finalmente, por el canal, por aquel canal tan estrecho, los valientes de David y David alcanzaron adentro de ciudad de los jebuseos. Conquista la fortaleza de los jebuseos. David, ¿cómo pudo atrever para hacer esto? Algo imposible. En su corazón solo había un deseo. Él realmente buscaba el reino de Dios y a su justicia. Dios me dio una promesa cuando estaba en Paraguay. Tantas necesidades yo tenía, faltas. Leí la promesa de Jesús. Primeramente buscad a su reino y su justicia. De todas las cosas que os sea necesario serán añadidos. Yo creí. Cada vez que siento alguna carencia, Señor, dijiste, primero buscar a tu reino y tu justicia. Si mi vida realmente busca tu reino y tu justicia en el primer lugar, todas las cosas necesarias para mi vida, para mi familia, tú dijiste, os serán añadidos. La Biblia nos explica por qué la vida de David es una vida victoriosa. Mucha gente dice: oh, David, gran rey David. Pero no sabe cuál secreto tenía. ¿Acaso Dios hace acepción de la persona? ¿Hace diferencia entre las personas? ¿En David haya visto algo especial que nosotros no tenemos físicamente? ¿Por qué Dios respaldó a David? Como hoy yo he compartido mis testimonios durante 14 años, mi vida misionera en México. Cuando Dios me ayudaba, cuando realmente buscaba en el primer lugar a su reino y sus justicias, nosotros cuántas veces pudimos organizar eventos realmente enormes, extraordinarios, en las explanadas del Monumento a la Revolución, concierto con 5,000 personas, 2011, 2012, en el Zócalo capitalino, 2 noches consecutivas, cada noche más de 10,000 personas. Concierto del Coro Gracia con la prédica del pastor Oxupar. Luego 2015, 16, 18, 3 años consecutivos en el Auditorio Nacional, con 9,999 butacas. En el año 2012, cuando en Zócalo estábamos haciendo montaje, el pastor Gabriel Kim, pastor Juan Par, quienes antes de mi persona fueron pastores de México. Pastor Gabriel Kim, llenos de lágrimas en sus 2 ojos. Pastor Pablo Shin, esto era mi sueño cuando yo ministraba en la Ciudad de México. Soñaba con esto. Algún día en el Zócalo capitalino, con el pastor Oxupar, ante millares de personas, anunciar el evangelio era mi sueño. Se realizó. En el día que logré el concierto del Coro Gracia en el Auditorio Nacional, 3 años consecutivos. En el primer año, pastor Juan Par, pastor Gabriel Kim, pastor, nosotros cuando vivíamos en México, cada vez que pasábamos en vehículo aquí enfrente de Auditorio Nacional, soñábamos. Algún día allí con el pastor Oxupar queremos llegar allí ante millares de ciudadanos de Ciudad de México. Queremos anunciar el evangelio. Pero aquí estamos.
Pastor Gabriel Kim me dijo: pastor, usted en la explanada del Monumento a la Revolución, luego en el Zócalo, explanada del Zócalo Capitalino, 2 días, ahora en el Auditorio Nacional, usted ya conquistó a México, me dijo. Ya usted conquistó a todo México. El corazón de México llegó con el Evangelio, supuestamente ya conquistó. Es un decir. ¿Quién soy yo para conquistar a un país tan grande? Es un decir. En el año 2019, y el Auditorio Nacional los quedó chico. En Arena de Ciudad de México, con 14,000 personas. Ahora no tienen fotos para proyectarlo, ¿no? En la casa de mi sala hay encuadrados, fotos del conciertos, en Arena de Ciudad de México, y también fotos del Auditorio Nacional, Zócalo, también Monumento a la Revolución. En mi casa todo están puesto en la pared. No tiene, ¿no? Ahora no puede buscarlo. Bueno, nuestros técnicos del servicio de internet son muy listos. A ver eso. Es un milagro. ¿Sabe que una noche cuánto cuesta? ¿Sabe que para la convocatoria cuánto trabajo se necesita? ¿Cuántos permisos? ¿Por qué Dios nos ha ayudado hasta ahora? Hasta llegar a este terreno. En el primer año de la pandemia, mientras tantos que muchas empresas, muchas iglesias se cerraban. ¿Por qué Dios nos ha ayudado? ¿Y qué cosa de mi persona Dios vio con agrado? ¿Y cuál de nosotros Dios miró con agrado? Lo único, ¿todavía no encontraron? Bueno. Mire, magníficos, con 14,000 personas. Eso no es montaje de Photoshop, entonces es una foto real. El año 2019, 14,000 de personas sentadas. Yo estuve adelante, enfrente del escenario. El pastor Oscar sentado alegre. Yo no pude apreciar el concierto del coro Gracia, porque todo el tiempo me estaba cayendo lágrimas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo Dios nos ayuda? La Biblia nos enseña. ¿Qué clase de vida Dios quiere que nosotros llevemos? ¿Ustedes qué clase de vida quieren llevar? ¿Quieren buscar solo la comodidad de su cuerpo? Eso realmente llenaría el corazón de ustedes. Les hará sentir realmente honrado. La Biblia nos enseña la vida de David. Nadie a él le obligó a entrar en el trono del rey de Israel. Él se fijó a la fortaleza de los jebuseos. Tal vez algunos consejeros le dijeron: Señor, durante 490 años, desde cuando nosotros llegamos aquí, nuestros antepasados, nadie pensó en esto, en conquistar la fortaleza de los jebuseos. Imposible. David estaba viendo día y noche desde el valle, adentro, hacia arriba, ese lugar. Señor, dámela. Señor, dámela. Lo que yo quiero no es la vanagloria, no quiero un logro humano, sino veo que es un punto geográfico tan importante para reinar sobre esa nación. Allí cerca, hacer casa para Dios, para que esta ciudad, esta nación sea centro de adoraciones de Dios para el mundo entero. Para Dios fue un agrado. Luego comenzó a actuar. Vámonos, vamos a subir. Cuando llegaron hasta el pie de fortaleza, los jebuseos, sacando la cabeza, dijeron: tú, David,
no entrarás acá. Tú no vas a poder entrar. Durante 490 años, ¿quién líder israelita pudo entrar? Ninguno. Pero David estaba firme. Se ve imposible, pero tú me vas a ayudar. ¿Cómo? Me vas a ayudar. Tú sabes, ayúdame. Oraba y oraba y oraba. Y luego en su mente llegó una idea. Alguien le dijo: Señor, esta ciudad sabe que porque nunca fue conquistado, una ciudad sin agua fácilmente podemos conquistar. Tiene un secreto. Tiene un canal que está conectado con manantiales del Gihón. Adentro. ¿Me puede dirigir ahí? Cuando David llegó y vio un túnel vertical de 12 metros. De ahí 40 metros otra vez. Dios, tú me muestras el camino. En la imposibilidad, muestra el camino. Vamos a subir. 12 metros subiendo vertical. 40 metros horizontalmente. Por una vía que ningún jebuseo pudo imaginar, por ahí entrarían los israelitas. Entraron. Rápidamente abrieron la puerta. David conquistó la fortaleza de los jebuseos. Desde ahí la gente comenzó a llamar a aquella casa, casa de David, ciudad de David. ¿Qué clase de vida ustedes quieren? Aquí jóvenes, ¿qué clase de vida ustedes quieren? Una vida cómoda. Todos los días comiendo tacos de tripa y suaderos, pastores, taco al pastor, todos los días. ¿Eso realmente llena nuestro corazón? No. La Biblia nos enseña una vida que nos mantiene a salvo, a sano, experimentando al Dios viviente. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestra vida se conecte con la voluntad de Dios. Aunque nosotros no seamos el mismo David, pero como si fuéramos David de este tiempo, cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Pues Dios estaba con él. David iba fortaleciéndose en gran manera. Así nosotros vamos a desafiar. Vamos a usar la fe. No es opcional, es la única manera para poder mantenernos a salvo, a sanos en Cristo Jesús, sin que seamos corrompidos por este siglo. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Encuentra tu contenido favorito de Jerusalem Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalem Radio cada vez más cerca de ti. Jerusalem Radio siempre contigo y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.